Buenas tardes, profe. Mi tema de exposición es cómo se dan los procesos sensoperceptivos en las personas. Ok, primero vamos a hablar sobre qué es en sí la sensopercepción. La sensopercepción o percepción sensorial es un proceso a través del cual capturamos estímulos de nuestro cerebro para que puedan ser procesados e interpretados, obviamente a nivel cerebral. Percibimos lo que nos rodea e interpretamos el mundo gracias a nuestros sentidos, que transforman las señales electroquímicas recibidas y las transmiten como impulsos nerviosos a los centros neuronales de procesamiento sensorial o proceso de transducción. La interpretación que hacemos de los estímulos que percibimos no es neutral ni se basa únicamente en las características físicas de lo que nos rodea. Nuestras expectativas, creencias, conocimientos previos influyen en cómo percibimos finalmente un objeto o fenómeno concreto. Esto quiere decir que estos procesos se dan gracias a nuestros sentidos, que forman parte de cada uno de nuestros pensamientos o percepciones, es decir, el cómo vemos las cosas, cómo las analizamos, etc. Como dicen, no es neutral ni se basa únicamente en las características físicas que nos rodean. La percepción no se da, se da gracias a nuestros sentidos, pero no solo a eso, se da las formas en las que lo podemos percibir, etc. Los tipos de percepciones. Hay varios tipos de percepciones, los cuales son percepción visual, percepción auditiva, percepción olfativa, percepción gustativa y percepción táctil. Lo que dije anteriormente es que enfoca todos nuestros sentidos, es decir, la percepción visual se basa únicamente en lo que vemos y cómo lo vemos, de qué forma lo podemos percibir con nuestra vista. Por ejemplo, en la percepción de la vista hay algo que se llama ilusiones y son percepciones o cosas reales, percepciones deformadas que suelen formarse con los rasgos que la fantasía del individuo añade a un objeto. También hay algo que se llama trastornos cuantitativos de la percepción por defecto y es la disminución de la intensidad hipoestesia, es decir, objetos menos nítidos, pálidos o grises que nosotros con la vista las vemos de otra forma, o la disminución de la vivencia de realidad, despersonalización o alteración del esquema corporal del individuo y desrealización del ambiente. Es decir, lo que vemos a nuestro alrededor cambia totalmente, o como podría ser también la disminución de la vivencia de lo mío, que son sensopercepciones que no parecen suyas sino ajenas a él, impuestas. En este caso también llamadas esquizofrenia. La disminución de la sensorialidad o fisionomización son sensopercepciones desviadas, todo parece en el mismo plano, como si no se pudiera extraer la figura del plano en trastornos de drogadicción como alucinógenos. Es decir, las drogas hacen que nuestro pensamiento, nuestra forma de percepción, cambie de una forma muy radical, ya que el individuo ve objetos o cosas que no están ahí. Como dije, las ilusiones tienen ciertas características localizadas. Bueno, una de las características sería que está localizado en el espacio exterior del sujeto, o son nítidas, tienen un juicio de realidad positivo y son influenciables, por la voluntad del sujeto. Es decir, que cada uno puede variar las ilusiones. Cada uno puede variar las ilusiones en la forma en que se da. Los tipos de ilusiones, hay tres tipos de ilusiones que son los principales, que son ilusiones afectivas o catatínicas, que son por una carga afectiva, las ilusiones por inatención, que se da por una interpretación errónea de estímulos procedentes de un campo externo al que tenemos centrada la atención, o las ilusiones autoprovocadas por la monotonía y voluntariamente si son sean voluntariamente, pero si son involuntarias, son paraidolias. También están las alucinaciones, que es la ausencia de un objeto real, localizadas en el espacio exterior, muy ricas sensorialmente, tienen corporeidad, bulto, relieve, juicio de realidad positivo, no tienen objeto estimulante, quedan integradas en la dinámica psíquica del sujeto. Mayormente también influye en su conducta. ¿Cómo se dan los procesos sensoperceptivos? Las experiencias con la vista, el sonido, el tacto, el sabor y el olor que rodean a todo bebé estimulan sus sentidos. De estos mensajes son enviados a los nervios sensoriales hasta el cerebro, donde reciben un significado. Este proceso comienza con la detección del estímulo a través de un órgano sensorial,
Continúa con la conversión del estímulo en señales que se transmiten al cerebro como impulsos nerviosos y finaliza con el procesamiento de las señas para su interpretación. Es decir, es un proceso muy largo y muy complejo que se da desde que nacemos hasta morimos. Como dice los procesos sensoperceptivos, por ejemplo, con el oído. Cuando una persona ya mayor de edad, con una edad muy avanzada, ya no puede oír, esto significa que se ha deteriorado con el tiempo su capacidad de oír. O también se podría dar por accidentes, etc. Esto va en cada uno de nuestros sentidos. Y como dije, cuando alguien es bebé, cuando una persona recién nacida, un bebé recién nacido, eh, no escucha bien de la forma que escucharía cualquier otra persona ya de una edad más avanzada, ya que los bebés tienen que ser estimulados en el proceso de crecimiento para que se mejoren sus sentidos. Un ejemplo, como lo dije, sería un bebé recién nacido que no ha sido estimulado en sus sentidos, ya que aún es muy pequeño. Entonces, con el paso del tiempo, su desarrollo va mejorando y esto hace que el bebé pueda mejorar sus sentidos. En ciertos casos, aunque en ciertos casos también existen los trastornos sensoperceptivos que hacen que el bebé no pueda desarrollar completamente sus sentidos, es decir, ya sea la vista, el gusto, el tacto, etc. Esta fue mi exposición, muchas gracias. Creo que no tengo nada más que agregar, entonces muchas gracias.